Conducir de noche por una carretera desconocida puede ser una experiencia extraña. Eso fue lo que le ocurrió a un usuario de Reddit que compartió su vivencia mientras recorría la Pali Highway en Hawái, un lugar del que ya circulan numerosas leyendas locales. Su relato comienza con un simple trayecto nocturno, pero termina con una sensación difícil de explicar. Aquel día, cuenta que regresaba tarde a la granja donde estaba hospedado. El reloj ya marcaba pasada la medianoche, y la oscuridad del camino parecía absoluta, apenas rota por la luz intermitente de las farolas que, de trecho en trecho, alumbraban la carretera. No había tráfico alrededor, algo inusual para esa zona. Y desde el inicio notó el ambiente cargado. A pocos kilómetros de haber avanzado, se encontró con que la carretera principal tenía un desvío. La señalización, sin embargo, estaba caída o mal colocada. En la penumbra, resultaba fácil no verla a tiempo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El conductor siguió recto, internándose en un tramo secundario que no reconocía. Ese desvío se sentía extraño desde el primer instante. La vegetación se cerraba a ambos lados, con árboles altos que parecían formar un túnel natural. Los faros del coche apenas alcanzaban a mostrar un par de metros más allá, y el silencio era tan intenso que incluso el sonido del motor parecía fuera de lugar. La sensación de aislamiento era total. El usuario relató que, a medida que avanzaba, comenzó a sentir que lo observaban. No había ningún coche detrás ni frente a él, pero la incomodidad fue creciendo poco a poco. Cada sombra entre los árboles parecía tener forma, y cada rama que se movía, con el viento se sentía como un indicio de que algo estaba siguiendo el trayecto. Durante 20 minutos manejó por ese tramo, con la sensación de que en cualquier momento algo saldría de entre los árboles. No escuchaba pasos ni veía figuras claras, pero el instinto lo mantenía en alerta máxima. Lo único que lo mantenía avanzando era la esperanza de volver a conectar con la carretera principal. El camino, sin embargo, se hacía más solitario. La luna apenas alcanzaba a filtrarse entre las nubes y la vegetación, dejando destellos plateados sobre el asfalto. La carretera, húmeda por la brisa de la zona, brillaba como si estuviera cubierta de un velo. El aire en el interior del vehículo se volvió pesado, y con cada kilómetro sentía que el ambiente se volvía más opresivo. Al fin el tramo terminó abruptamente. Más adelante encontró luces intermitentes de patrullas policiales, bloqueando la carretera principal. No había paso hacia adelante, y los oficiales indicaban que debía dar la vuelta. No le quedaba otra opción que regresar exactamente por donde había venido, atravesando otra vez ese tramo que tanto lo había incomodado. Condujo de regreso a una velocidad más alta, tratando de no mirar demasiado hacia los costados, pero cada sombra seguía pareciendo una presencia, y cada ruido mínimo se amplificaba en su cabeza. El recorrido de vuelta le pareció mucho más largo que la primera vez. Al llegar de nuevo a la carretera principal, notó que su respiración estaba agitada, y sus manos sudaban sobre el volante. El alivio de ver otros vehículos fue inmediato. Se convenció de que no había ocurrido nada extraordinario, pero la sensación de peligro lo había acompañado de forma persistente. Días después, por simple curiosidad, decidió buscar información sobre la Pali Highway. Descubrió que no era el primero en vivir algo parecido. Varios testimonios en línea relataban experiencias inquietantes en la misma carretera, especialmente en los tramos rodeados de vegetación espesa. Algunos hablaban de haber visto figuras extrañas, otros de escuchar voces o percibir olores fuertes sin explicación. Incluso circulan leyendas antiguas que atribuyen a la zona un trasfondo espiritual ligado a batallas y entierros del pasado hawaiano. No todos los que pasan por ahí sienten algo, pero quienes lo experimentan coinciden en describir un ambiente cargado, casi hostil. El usuario nunca afirmó haber visto un fantasma ni haber tenido un encuentro sobrenatural directo. Lo que sí dejó claro es que la tensión que sintió en esa carretera fue real, una especie de advertencia que le marcó el trayecto. Con el paso del tiempo, comprendió que no se trataba solo del miedo de conducir solo por la noche. Había recorrido carreteras solitarias en otros lugares, pero nunca había tenido esa sensación de ser vigilado de una manera tan persistente. El recuerdo de los árboles formando un túnel natural, del silencio absoluto y de la necesidad de acelerar para escapar de esa ruta, se mantuvo en su memoria mucho después de aquella noche. La carretera de Pali Highway se convirtió en una de esas experiencias que no se olvidan fácilmente. En su relato, reconoce que parte de lo que vivió puede explicarse por el cansancio,
la oscuridad y el nerviosismo de conducir en un lugar desconocido. Pero incluso con esas explicaciones racionales, la vivencia no pierde su peso. El relato fue compartido con otros usuarios que confirmaron haber escuchado historias similares, lo que reforzó la idea de que Pali Highway no es un camino cualquiera. Es una carretera que, al menos para quienes la atraviesan en las condiciones equivocadas, puede dejar una huella difícil de borrar. La sensación de ser observado, la soledad absoluta y la falta de control sobre lo que podía aparecer en cualquier momento, transformaron un simple trayecto nocturno en un episodio inquietante. Soy camionero desde hace más de 10 años y he recorrido rutas que muy pocos se atreven a tomar de noche. Una vez, mientras transportaba mercancía por un tramo desolado de carretera, me encontré con un tramo que no aparecía en el GPS. La noche estaba oscura y la lluvia caía sin descanso. La carretera estaba vacía, sin luces ni señales que marcaran el camino. Apenas podía ver más allá de los faros de mi camión. Al principio pensé que era un desvío temporal o alguna construcción abandonada, pero no había señalización ni barricadas. Solo el sonido del agua golpeando el techo del camión y mis propios neumáticos sobre el asfalto mojado. Avancé con cuidado. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Los árboles a los lados del camino crujían con el viento, y cualquier sonido parecía amplificarse dentro de la cabina. Fue entonces cuando la vi. Una figura parada a unos metros de la carretera. Era un hombre, o al menos parecía humano. Estaba completamente inmóvil y miraba directamente hacia mí. Mi primer impulso fue frenar, pero no quería perder la concentración. Me sorprendió que no se moviera ni reaccionara, y un escalofrío recorrió mi espalda. Reduje la velocidad mientras lo observaba. No tenía ropa visible, solo sombras que formaban su silueta. Cada segundo que pasaba sentía que algo no estaba bien, pero no podía apartar la vista. Justo cuando estaba a punto de seguir, la figura desapareció en un instante, como si se hubiera desvanecido en la niebla que comenzaba a formarse. Sentí un alivio momentáneo, pero la tensión permanecía. La carretera se volvió más estrecha, con curvas que no recordaba haber visto antes. La sensación de ser observado se intensificó. De repente escuché pasos detrás del camión. Miré por los espejos, pero no había nadie. El sonido se acercaba, aunque nadie podía estar allí. Mi respiración se aceleró, y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez un animal, tal vez el viento, tal vez la fatiga. Pero nada encajaba con lo que escuchaba y sentía. Seguí conduciendo. Cada curva se volvía más peligrosa, y los árboles parecían estirarse hacia el camión. No podía ver el final del tramo ni la salida de la carretera. De pronto, una luz apareció frente a mí. No era un coche, ni un reflejo. Era pequeña, como una linterna sostenida por alguien invisible. Parpadeaba y se movía de manera errática, guiando mi camino sin que pudiera entender por qué. Frené bruscamente y la luz desapareció de un segundo a otro. El silencio volvió a la carretera, pero ahora era aún más opresivo que antes. El resto del trayecto fue tenso. Cada sombra me parecía un ser que podía aparecer en cualquier momento, y cada crujido del camión me hacía saltar del asiento. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse y pude ver el tramo conocido de la carretera principal. Respiré profundo, sintiendo que había sobrevivido a algo que no podía explicar. Cuando llegué a mi destino, conté lo sucedido a otros camioneros. Algunos se sorprendieron, otros me dijeron que habían tenido experiencias similares en ese tramo. Nadie podía darme una explicación. Intenté racionalizarlo como una alucinación por cansancio o por la lluvia, pero había algo en la sensación de ser observado que no se borraba de mi memoria. Desde esa noche, cada vez que paso por carreteras solitarias, recuerdo la figura y la luz parpadeante. No hay evidencia tangible, pero la experiencia permanece viva en mi mente. No sé si fue real o producto de mi imaginación, pero aprendí que algunas carreteras guardan secretos que no deberían ser perturbados, y que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver cuando estamos solos en la oscuridad. Era una noche fría de otoño cuando decidí tomar un desvío en mi viaje hacia casa. Había estado conduciendo durante horas y la carretera principal estaba llena de tráfico. Pensé que este atajo me ahorraría tiempo, pero no sabía que me estaba adentrando en algo que jamás olvidaría. La carretera era estrecha y sinuosa, bordeada por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. No había señales de tráfico, ni casas, ni vehículos.
Solo yo y mi coche, avanzando por el asfalto mojado. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a descender, envolviendo todo a mi alrededor. La visibilidad se redujo drásticamente, y los faros del coche apenas iluminaban unos metros adelante. Decidí reducir la velocidad y estar más alerta. Fue entonces cuando lo vi, una figura humana parada al borde de la carretera. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia el suelo. No llevaba ropa visible, solo sombras que formaban su silueta. Mi primer impulso fue acelerar y seguir adelante, pero algo me detuvo. La figura levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, sin pupilas, como pozos sin fin. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía apartar la vista de esos ojos vacíos. Mi corazón latía con fuerza y el aire parecía volverse más denso. Decidí continuar, pero a medida que avanzaba, la figura comenzó a caminar a la par de mi coche, siempre a la misma velocidad. No hacía ruido, no se movía como una persona normal. Era como si flotara sobre el suelo. Intenté acelerar, pero el coche no respondía. Las luces parpadearon y el motor emitió un sonido extraño. Miré el tablero. La gasolina estaba a la mitad. La temperatura del motor era normal. No había razón para que el coche fallara. Miré por el espejo retrovisor, pero la figura ya no estaba. Respiré aliviado, pero el alivio duró poco. Al frente, en la carretera, había una luz brillante que se acercaba rápidamente. Pensé que era otro vehículo, pero a medida que se acercaba, la luz se volvió más intensa y cegadora. No podía ver nada más. Decidí detenerme y esperar a que pasara. La luz pasó por encima de mi coche, iluminando todo a su paso. No era una luz de coche, ni de avión. Era una esfera luminosa que flotaba en el aire. Cuando la luz desapareció en la distancia, el silencio volvió a la carretera. El sonido del motor, que había desaparecido, volvió a la normalidad. Decidí continuar mi camino, pero algo me decía que no debía. A lo lejos, vi una gasolinera con luces encendidas. Pensé que podría detenerme y descansar un poco. Al acercarme, vi que la gasolinera estaba cerrada, pero había un hombre parado frente a la puerta. El hombre me miró fijamente, sin decir una palabra. Su rostro era pálido, casi translúcido. No parecía real. Decidí no detenerme y aceleré, pero el hombre comenzó a caminar hacia mí a gran velocidad. Miré por el espejo retrovisor y vi que el hombre ya no estaba. Respiré aliviado, pero al mirar al frente, vi que la carretera se bifurcaba en dos caminos. No recordaba haber visto esa bifurcación antes. Tomé el camino de la derecha, pero a medida que avanzaba, la carretera se volvía más estrecha y oscura. Los árboles a los lados parecían cerrarse, formando un túnel. De repente, el coche comenzó a fallar nuevamente. Las luces parpadearon y el motor emitió un sonido extraño. Miré el tablero. La gasolina estaba casi llena, la temperatura del motor era normal. No había razón para que el coche fallara. Decidí detenerme y revisar el motor. Al abrir el capó, vi que todo estaba en orden. No había nada que pudiera explicar el fallo del coche. Cuando cerré el capó, vi una figura parada a unos metros de mí. Era la misma figura que había visto antes, con los mismos ojos vacíos. Decidí no mirar más y subí rápidamente al coche. Arranqué el motor y aceleré sin mirar atrás. La carretera parecía interminable, pero finalmente vi luces a lo lejos. Era una ciudad. Al llegar a la ciudad, me detuve en una estación de servicio y conté lo sucedido al encargado. Me miró en silencio y luego dijo: «Esa carretera no existe en los mapas. Nadie sabe cómo llegaste allí. No sé si lo que experimenté fue real o producto de mi imaginación, pero lo que sé es que hay lugares en el mundo que desafían la lógica y la razón, y esa carretera es uno de ellos». Conducía de regreso a mi casa después de visitar a unos familiares en otra ciudad. Era pasada la medianoche y había decidido tomar la carretera libre, porque nunca me ha gustado pagar las casetas de la autopista. El camino era solitario, apenas transitado, pero pensé que sería tranquilo y rápido. Desde el principio sentí el ambiente extraño. El aire estaba pesado, y las luces del coche parecían iluminar menos de lo normal, como si la oscuridad absorbiera todo. Después de unos 20 minutos de trayecto, noté que el GPS perdió señal. Me molestó, porque no conocía tan bien el camino, pero estaba seguro de que mientras siguiera derecho, no me perdería. Fue en ese momento cuando vi algo que me heló la sangre.
Una mujer de pie al borde de la carretera, vestida con ropa blanca, aparentemente antigua, y con el cabello largo cubriéndole el rostro. Reduje la velocidad, no porque pensara detenerme, sino porque no entendía qué hacía alguien allí a esas horas. No había casas, ni pueblos cercanos, ni nada. Solo monte y carretera. Al pasar junto a ella, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo completo. No levantó la mano para pedir ayuda, no se movió, solo permaneció inmóvil, mirando hacia el suelo. Traté de ignorarlo, pensando que quizás era una persona que había caminado desde algún pueblo cercano. Pero apenas avancé unos kilómetros más, mi corazón casi se detiene. La misma mujer estaba parada de nuevo al costado de la carretera. Frené bruscamente y miré por los espejos retrovisores. La carretera detrás de mí estaba vacía, completamente oscura. No había forma de que alguien me hubiera adelantado para aparecer allí. Mi respiración se volvió agitada. Encendí la radio para distraerme, pero solo salía estática. Moví el dial buscando alguna estación, sin éxito. Sentí que estaba entrando en una especie de aislamiento extraño. Decidí concentrarme solo en manejar, acelerar un poco más y no mirar a los lados. Sin embargo, mis manos temblaban en el volante. A los pocos minutos, el coche comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se ahogaba, aunque el tanque de gasolina estaba a la mitad. Me orillé para no quedarme a media carretera. Traté de encender de nuevo el motor, pero este se apagó. Todo quedó en un silencio absoluto, solo roto por los grillos y el viento. Fue entonces cuando escuché pasos afuera, justo al lado de mi puerta. Me quedé paralizado. No me atreví a mirar de inmediato. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí estaba ella. La mujer de blanco, con el rostro cubierto por el cabello, pegada al cristal, inmóvil, como si esperara que yo bajara el vidrio. Mis manos sudaban tanto que apenas podía mantenerme quieto. Cerré los ojos unos segundos, y cuando los abrí, la ventana estaba vacía. No había nadie. Traté de encender el coche una vez más y, milagrosamente, respondió. Pisé el acelerador con fuerza y me lancé de nuevo al camino. Mientras avanzaba, noté que el marcador del kilometraje señalaba el número 31. No sé por qué, pero ese detalle me quedó grabado. Justo en ese tramo, de nuevo vi a la mujer parada en medio de la carretera, esta vez directamente frente a mí. Frené de golpe y al hacerlo, el coche se apagó otra vez. La mujer no se movía, seguía allí, bloqueando el camino. Cerré los ojos y recé lo primero que se me vino a la mente. Cuando reuní el valor para abrirlos, la carretera estaba vacía. Encendí el coche de nuevo, aceleré y no me detuve hasta ver las primeras luces de un poblado. Al llegar a una gasolinera, le conté lo sucedido al despachador. El hombre me miró serio y solo dijo, «No es el primero que pasa por eso en el kilómetro 31. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió atropellada allí hace muchos años». Nunca he podido olvidar aquella mirada sin rostro y la sensación de que algo en esa carretera no pertenece a este mundo. Esa noche había salido tarde del trabajo. El cansancio me pesaba, pero aún me quedaban 2 horas de camino para llegar a casa. Decidí tomar la carretera vieja, una ruta más corta pero menos transitada. El cielo estaba despejado, apenas con unas nubes que dejaban ver la luna llena iluminando el asfalto. La radio funcionaba bien y pensé que el trayecto sería tranquilo. Después de unos 30 minutos, noté unas luces de coche a lo lejos, que parecían acercarse rápidamente por el carril contrario. No le di importancia. Era normal encontrarse con algún conductor nocturno. Lo extraño fue que esas luces se quedaron a la misma distancia durante un buen rato. Avanzaba, pero nunca terminaba de cruzarse conmigo. Ajusté los espejos y mantuve firme el volante. La recta era larga, sin curvas, por lo que en cualquier momento ese vehículo debería pasar frente a mí. Pasaron 10 minutos y las luces seguían allí, a la misma distancia, flotando en la oscuridad. Empecé a sentir un sudor frío en las manos. Pensé que quizá era un camión detenido más adelante con las luces encendidas, pero no había reflejo en el pavimento, ni sombra, ni señal alguna de un vehículo estacionado. La ansiedad me hizo bajar un poco la velocidad. Quería comprobar si al frenar las luces se acercaban más, pero seguían estáticas, como si ignoraran cualquier lógica. Apreté el acelerador, convencido de que en algún punto debía toparme con ese auto. Avancé más rápido. Los segundos se hicieron largos y, sin embargo, las luces seguían allí. Un zumbido extraño comenzó a llenar la cabina. No provenía del motor ni de la radio.
Era como una vibración metálica que parecía surgir del aire mismo. La carretera estaba completamente vacía. No había señales, no había gasolineras, no había nada. Solo esa recta interminable y las luces frente a mí, suspendidas. Tomé mi teléfono para revisar el GPS. Como en otras ocasiones raras, no había señal. La pantalla mostraba un mapa en blanco, como si estuviera fuera de cobertura. El miedo comenzó a crecer. Toqué el claxon varias veces, esperando alguna reacción, pero no hubo movimiento alguno. Cuando levanté la vista, las luces ya no estaban. La carretera se había quedado oscura, únicamente iluminada por mis faros. Sentí un alivio momentáneo, aunque no duró demasiado. Apenas unos segundos después, un resplandor apareció en el espejo retrovisor. Eran las mismas luces, pero esta vez detrás de mí, siguiéndome a una distancia constante. Mi corazón latía con fuerza. Aceleré cuanto pude, pero las luces no se acercaban ni se alejaban. Simplemente me perseguían con una calma imposible. Pensé en detenerme, pero algo me decía que no debía hacerlo. Esa presencia detrás de mí no era humana. No tenía sentido que jugara con esa distancia fija. En un momento de desesperación, decidí tomar una desviación a la derecha, un camino rural de terracería. Las luces no doblaron conmigo. Desaparecieron de golpe, como si nunca hubieran existido. Frené el coche y respiré agitado. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban los grillos y el motor. Me quedé allí varios minutos, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Finalmente retomé el camino, esta vez evitando volver a la carretera principal. Llegué a casa casi al amanecer, exhausto y con la mente hecha un torbellino. Días después, conté lo ocurrido a un vecino que también suele conducir de noche. Su rostro cambió al instante, como si supiera de qué hablaba. Me dijo que no era el único que había visto esas luces. Según él, varios conductores habían reportado el mismo fenómeno en ese tramo. Un auto que nunca llega a cruzarse contigo, que aparece y desaparece a voluntad. Algunos creen que son restos de un accidente ocurrido años atrás. Otros aseguran que es algo que no pertenece a este mundo. Yo solo sé que lo viví en carne propia. Cuando pasé nuevamente por ahí, un nudo se formó en mi estómago, por pensar en volver a cruzarme con aquello. No importa la explicación, lo que vi no se parece a nada humano. Suscríbete y deja un me gusta. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan gustado estas historias de carretera, contadas por personas como tú, que conducen con la finalidad de llegar a sus destinos. Puede ser que en algún momento te ocurra, o que ya te haya ocurrido algo así. Si tienes una historia para contar, házmela saber en los comentarios y me pondré en contacto contigo. Y recuerda, subo video todos los días.